Pues ya tenemos las Pico 4 y en este vídeo vamos a hacerle una review completa del visor, así que si estáis interesados en saber cositas de estas Pico 4, este vídeo os va a interesar. Soy Javier Belio, esto es Virtual Game y comenzamos. Y vamos a comenzar la review por el diseño de estas Pico 4 que, según mi opinión, son bastante bonitas y creo que han acertado. Nos encontramos con un visor pequeño gracias a sus lentes Pancake, pero de eso hablaremos más adelante. Paciencia, poquito a poco. Tenemos un strap rígido, una rueda en la parte trasera para ajustar y una cinta para la cabeza que se puede quitar, así pues no nos despeinamos, oye. Aunque recomiendo jugar con la cinta para un mejor ajuste ojo-lente, aunque el visor tiene un glare espectacular, pero bueno, de la pantalla vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Tiene una hebilla metálica que se quita y se pone, y en la parte trasera un pasador que se puede esconder. Pero como ya he dicho, recomiendo jugar con ello para un mejor ajuste. En la parte frontal nos encontramos con 4 cámaras para el seguimiento de los mandos y en el medio una de 16 megapíxeles para el pass-through a color, con una cubierta negra que se refleja todo y que se marcan todos los deditos fácilmente, pero oye, que es muy bonita según mi opinión. Tiene 2 rejillas, una en la parte de abajo donde entra el aire frío y una superior de salida de aire caliente. Esto hace que la refrigeración de este visor sea muy buena. En un lateral tenemos una conexión USB tipo C, ya sea para cargar el visor, pasar vídeos, fotos, APKs o también para conectarlo al ordenador y jugar a juegos de PC VR. Debajo tenemos 2 micros, uno para cancelación de ruido y la verdad es que suena bastante bien. En el otro lateral tenemos el botón de encender y apagar y un LED indicador de carga. Y os preguntaréis, oye, ¿y los botones de volumen dónde están? ¿Dónde lo han metido? Pues en el propio strap. Y esto está muy bien porque cuando nos ponemos el visor encontramos los botones de volumen más y volumen menos con mucha facilidad. Solamente en el lateral buscamos y lo encontramos fácil, así que esto también está muy bien. En la parte de la nuca nos viene una espuma como de cuero sintético muy cómoda la verdad y donde se ubica también la batería del visor. Un acierto total poner las baterías en la parte trasera, lo que hace que el visor sea muy equilibrado como veis y esto hace que sea también muy cómodo de usar. El cover que nos trae es una especie de tela blandita que nos viene con un bloqueador de luz para la nariz y lo mejor de todo es que está imantada, lo que hace súper cómodo quitar y poner el cover. La verdad es que esto es un acierto. Los mandos tienen unos aros hacia afuera de la mano, lo que hace que cuando estemos jugando y acerquemos las manos no choquen entre sí, pero lo de los mandos hablaremos ahora más adelante. En cuanto a ergonomía, el visor es muy potente, se siente muy ligero y poco pesado, porque está muy bien equilibrado. Sé que pesa 582 gramos, pero como ya he dicho, es que se siente como si no llevaras nada. No carga el cuello y podremos jugar durante horas sin ningún problema. La verdad es que Pico en este sentido ha dado en el clavo. En cuanto a ergonomía, he notado que el cover tiene que estar bien apretado para que no entre luz por los lados. O a lo mejor con caras más anchas no hay ningún problema, pero en mi caso tengo que apretarlo un poquito. En tema de comodidad es el visor más cómodo que he probado y ya que no lo he dicho antes también el más bonito, pero bueno, eso es cuestión de gustos. En el tema baterías, en el visor incorpora una de 5300 mAh, lo que nos dará para jugar entre 2 horas y 2 horas y media, aunque si queremos jugar más siempre podremos ponerle una batería externa. En el caso de los mandos incorpora 2 pilas AAA que nos dará para jugar unas 80 horas, por lo menos eso es lo que dice en las especificaciones. Yo lo llevo jugando más o menos una semana, 10 días, con bastante uso y he de decir que está en el 92-93% de batería lo que son los mandos, así que está bastante también bien optimizado en este caso. En tema sonido tenemos unos altavoces con surround 360 grados y sonido espacial 3D y que lleven los botones de volumen más y volumen menos en el propio strap para mí es un acierto. No tiene toma jack, pero podemos ponerles unos auriculares con conexión USB tipo C o también por Bluetooth y me ha sorprendido que en este caso no tenga latencia, así que problema resuelto. Y ahora vamos a hablar un poquito de los mandos, que yo creo que el diseño está bastante chulo. A mí me gusta el aro hacia afuera para no chocarnos como hemos dicho y bueno, tiene los típicos botones que tenemos en todos los mandos de los visores actuales. Nos encontramos en el mando derecho con los 2 botones A y B, un joystick, un botón de menú y también otro botoncito para hacer fotos o grabar vídeos directamente. Tenemos también el de disparar y el Tiger. En el mando izquierdo tenemos 2 botones Y y X, el joystick y 2 botones de menú. También como en el otro tenemos el de disparar y otro Tiger.
En cuanto al tracking de los mandos, funciona muy bien, la verdad. Sabemos que lo que detectan los mandos son las 4 cámaras del visor, y si ponemos los mandos fuera del alcance de las cámaras, pues no tendremos tracking, pero calcula y funciona muy bien la posición cuando aparece en nuestro campo de visión, lo que hace que no tengamos ningún problema para jugar a ningún juego. Los mandos se sienten de calidad y la vibración es brutal, tenéis que probarlo. Madre mía, cómo vibra esto. Cuando he empezado a disparar, se siente en la mano una vibración muy potente. A la hora de quitar las pilas, la verdad es que es otro diseño que me ha gustado mucho. Pulsar este botoncito y sale una ranura donde podemos cambiar las 2 pilas. Luego lo meteríamos otra vez y listo para jugar. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las especificaciones de estas Pico 4, que son bastante buenas para el precio que tiene. Las Pico 4 incorpora un procesador Qualcomm XR2 de 8 núcleos 64 bits a 2,84 GHz. Tiene 2 pantallas LCD de 2160 x 2160 píxeles por ojo, con una tasa de refresco de 72 y 90 Hz. Las lentes son pancake y nos da un FOV de 105 grados. Tenemos 8 GB de RAM, almacenamiento de 128 y 256 GB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, altavoces Surround de 360 grados con sonido espacial 3D, micrófono con reducción de ruido y cancelación de eco, y además otra cosa súper chula es su pass-through a color. Ahora toca hablar de las lentes pancake que incorpora las Pico 4 y que hace que el visor sea pequeñito, como veis, así que vamos a ello. Y creo que las lentes pancake es un acierto, no solo porque haga que el visor sea más pequeño, sino porque el beneficio en calidad de imagen es brutal. Empecemos por ejemplo por el punto dulce, ya sabéis, la zona del centro de la lente donde se ve todo más nítido. Pues bien, en Pico 4 es gigantesco, tenemos un punto dulce enorme y solo en el borde de las lentes es donde empezamos a ver borroso. Brutal. Tampoco he visto rastro de SDE, ya sabéis, el espacio entre píxeles, que lo notamos como un efecto malla en la imagen. Pues bien, ni rastro. En temas glare, si me preguntáis, no tiene, pero sí que noto un ligero destello en imágenes con contrastes altos. Es muy ligero y no es como el típico glare que estamos acostumbrados, o rayos de luz. Es muy sutil y nada molesto. Todo esto y su gran resolución hace que se vea muy bien, muy nítido. Las letras del menú o navegando por internet se ven de cine. Que por cierto, hablando de cine y me lo preguntáis mucho, se ve muy bien también para ver películas, es ideal. Otra de las cosas que me llaman la atención de este visor es el ajuste IPD, ya sabéis, la distancia entre pupilas y que tenemos que ajustar siempre en los visores de realidad virtual, que hace mediante un motorcito dentro del menú. Tendremos un ajuste que va desde 58 a 72 milímetros. Te avisa cuando llegas a 62 que las lentes pueden tocar la nariz. Aceptas y puedes bajar más, lo que hace que tengamos un gran baremo y además motorizado. Otra chulada de este visor es su cámara a color, que le incorpora aquí en el frontal de 16 megapíxeles para tener un pass-through a color. En cuanto al tema 3D estereoscópico, al llevarse una cámara no es posible, pero yo creo que por software lo pueden simular bastante bien en un futuro. No sé si lo harán, pero es posible. Gracias a esto ganaríamos en juegos y aplicaciones en realidad mixta, y con esto ya las Pico 4 serían la leche. Y ahora vamos a hablar del tema PCVR. Estas Pico 4 se pueden conectar al ordenador para jugar a títulos de realidad virtual de ordenador, y lo podemos hacer de dos formas, inalámbricamente o con cable. Tenemos la aplicación en el visor Stream Assistant, que también la instalaremos en el ordenador. Es muy fácil, es abrir, elegir si quieres Wi-Fi o cable e iniciar en el visor y conectar. Y la verdad es que funciona muy bien. He probado varios juegos de Steam como Half-Life Alyx y la calidad es espectacular. Así que a día de lanzamiento tenemos pocos ajustes de calidad, pero esto lo irán puliendo. También ahora podemos conectarlo con Virtual Desktop, donde encontramos más opciones para subir o bajar la calidad de imagen. Pero lo que viene de serie de Pico es muy bueno y funciona a la perfección. Otra cosa que nos viene con el visor es el hand tracking, ya sabéis, el seguimiento de las manos. Está de momento en la semana de lanzamiento en modo desarrollador. Lo he podido probar y funciona decentemente, pero tendrá actualizaciones y mejorará, y pronto estará disponible, pero que sepáis que lo lleva. Ahora, por último, vamos a hablar del ecosistema que nos traen las Pico 4. Pues nos encontramos con una interfaz muy fácil e intuitiva de manejar, con todo tipo de ajustes como el guardián, el home, de grabación, vamos, lo típico. Tenemos aplicaciones web también como HBO, Disney, Apple, Prime, YouTube o Twitch. Y en cuanto al catálogo de juegos, que ya es importante, pero que está creciendo a un ritmo gigantesco, tendremos grandes títulos nuevos como la segunda parte de The Walking Dead San Sinner, el Peaky Blinders, o también tendremos exclusivos de Pico, como será el Just Dance, que puede ser un gran pelotazo.
En ese sentido, es de agradecer la inversión tan rápida de meter juegos y aplicaciones continuamente a la tienda de Pico, porque crece que madre mía a diario. También tenemos la versión de móvil VR Assistant disponible en iOS y en Android, donde podremos comprar juegos, acceder a opciones del visor o retransmitir nuestras partidas. Por último, decir el precio de estas Pico 4. Bien, tenemos por 429 euros la de 128 GB y por 499 euros la de 256 GB. Tenéis en el cajón de información enlaces por si os interesa, por si os ha convencido estas Pico 4. Y así también me apoyaríais un poquito a través de esos enlaces. Pues hasta aquí la review de estas Pico 4. Cualquier duda, cualquier cosa, oye, no dudéis en dejármela en comentarios, que yo siempre os leo y os contesto. Muchísimas gracias por el apoyo y ya nos vemos en los próximos vídeos. Yo me pongo las Pico 4 y le voy a seguir dando caña porque esto tiene tela. Muchísimas gracias y adiós. Adiós, adiós.